Buenas, profe, ¿todo bien? Muy bien. Hoy tenemos que terminar Hola, tempranamente. buenas. Buenas, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, sí. Bien los valientes. Los prometo a las 9 o'clock terminar. Pensé que me iba a dejar todo el mundo solo hoy. Así que vale doble hoy. La asistencia doy cuenta por 2 días. Bueno, ahí entran el resto. Esperen que tengo solo 2 personas más. Somos poquititos. Era de esperarse. Bien, Mora. Muy bien. Bueno, sigo de donde habíamos retomado de donde habíamos terminado el otro día. Solo paso algunos avisos parroquiales para que después podamos, tranquilos, desconectarse, que me imagino que todo el mundo quiere ver el partido. Solo avisos parroquiales. Yo les compartí un par de material asincrónico, además, que tienen disponible, y les compartí el laboratorio de esta clase. Después les explico sobre el final, pero para que lo puedan ir viendo. Avisos parroquiales. Nos quedan poquitas clases, con lo cual la clase próxima es deseable que la hagamos presencial, porque la idea es que quiero hacer una puesta en común de todas las clases que ustedes vieron en forma sincrónica, ¿está bien? Porque además quiero que lo practiquemos el contenido y lo vayan comprendiendo. Nos quedan breves clases, nos queda una clase de ingeniería social y OSINT, que es la búsqueda de información en fuentes abiertas, y de protección de información. Vamos a ver cómo va el tiempo hoy, pero si no, también yo les voy a empezar a dar revisiones de seguridad y protección de información, que son dos clases más que probablemente machemos en lo próximo que nos queda antes del parcial. La clase siguiente, la otra, les voy explicando para arrancar hoy de qué va el parcial, cómo es y etcétera. ¿Está bien? Creo que, esperen que acepto, vino para acá porque dividir monitor, ahí admito los que faltan y arrancamos. Bueno, recuerdan que la clase pasada estuvimos y la anterior habíamos estado hablando de seguridad en el desarrollo de aplicaciones, ¿no? No voy a hacer un recap para poder avanzar bien con las vulnerabilidades, solo voy a recordar algo. Nosotros hablamos de un montón de prácticas que hay que hacer durante el desarrollo de aplicaciones y en particular yo empecé a hablarles, ¿se acuerdan de un producto que era el OWASP Top 10, por mencionarles, ¿no? Que básicamente era un ranking de vulnerabilidades más comunes, ¿sí? Que nos permite priorizar trabajo, básicamente dicho esto de una manera sencilla, ¿no? Y les mencioné que dentro de lo que vemos en la materia yo les voy a dar, les voy a explicar algunas de ellas. Obviamente, bienvenidos sean los que quieran profundizar el resto, pero es importante que las conozcan porque estas son las más presentes y las que ustedes fácilmente pueden adquirir conocimiento para mitigarlas, sino evitarlas cuando tengan que construir software. En línea con eso, nosotros habíamos hablado de la inyección de datos. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado en particular de SQL Injection, pero yo les conté que había otro tipo de inyección que yo podía hacer, Command Injection y demás. Conceptualmente, dicho como me gusta decir en un tuit, conceptualmente cuando hay una inyección es cuando yo puedo inyectar un payload, un conjunto de caracteres, digámoslo así, mal formados a propósito, para producir un efecto en el backend, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, básicamente ocurre cuando campos de input, que puede ser un formulario, puede ser un montón de otras opciones, no están validando ese input ingresado, ¿está bien? Y eso hacía que del lado del backend, eso al no sanitizarse, no esquipearse o no exceptuarse, se ejecutara, deveniendo en un montón de problemas, ¿no? De tomar control remoto de una aplicación, pudiendo ejecutar o modificar datos de manera no autorizada, viendo información a la que se supone que no debo acceder y demás. Pero conceptualmente es inyectar información que no está siendo validada. Ahora vamos a seguir con esta que está, perdón, lo estoy compartiendo, que voy a empezar ahora, que se llama Cross-Site Scripting, que ustedes la van a ver en la jerga como XC. Inserta algo, dónde, cómo, cuándo. Ahora lo voy a explicar como dos ejemplos.
conceptualmente podríamos decirse que deviene de lo mismo, ¿sí? Algo que se puede ejecutar y que no se está validando. ¿Cómo tiene lugar el cross-site scripting? Esperen que ahí se ve re chiquito. ¿Se ve bien, no? Ahí. Ah, ok. Porque yo, perdón, estoy echando entre pantallas, sí. Bueno, les decía, ¿cómo ocurre un cross-site scripting? En esta imagen que tienen acá, básicamente fíjense que, bueno, hay tres interlocutores, digamos, ¿no? Está a la izquierda de la pantalla, yo veo acá, esperen que voy a marcar acá, tic, tic, el atacante, acá está la víctima y acá en el medio hay un formulario. Medio obvio lo que están viendo, ¿no? Pero bueno, ahora lo voy a explicar mejor. Básicamente, el cross-scripting ocurre cuando una aplicación web permite que un atacante inyecte código, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, inyecta un código JavaScript que luego, cuando la víctima consulte esa página, ustedes saben que cuando uno hace un request a un servidor, lo que está recibiendo es una página y mi browser lo que hace es renderizarlo, mostrármelo. Pero en definitiva recibe un HTML, yo hago un get y recibo un HTML. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, imagínense en esta situación, ¿no? El atacante, que lo vemos acá dibujado con esta señorita de remera rayada, básicamente lo que está haciendo es cargar, fíjense en la URL que a propósito se llama Insecure Website, un comentario. Entonces imagínense un foro, un lugar donde ustedes pueden ingresar un comentario y ella inserta este script que está acá. Que si ustedes lo ven, obviamente acá tienen los delimitadores del script y básicamente lo que hace adentro es redirigirme a este sitio que se llama eviluser.net y ejecutar el badscript.javascript. ¿Me siguen? Entonces el atacante, paso uno, inyectó ese código. ¿Cuál es el concepto de cross-site scripting? Básicamente que el servidor confía en lo que ingresa cualquier usuario, ¿sí? Y el navegador de la víctima, que es este pobre incauto que está acá en verdecito, accede a ese contenido y básicamente su browser lo renderiza. En este caso, el renderizarlo es ejecutar ese bad script que está ahí, ¿no? Entonces, muy simple de lograr, ¿sí? ¿Y dónde lo podría hacer? Y bueno, lo puede cargar, como dije, en un chat, en un formulario, en cualquier campo de entrada. ¿Por qué esto es vulnerable y termina atacando a esta víctima? Porque el servidor es en realidad el que no está validando el contenido. Volvemos a la de siempre. Confía en lo que recibe del usuario. El sitio que ven ahí como azulcito, este es el servidor, ¿no? Es representado obviamente con el formulario, pero estamos hablando de el sitio web. El sitio web está recibiendo un contenido y lo guarda para devolvérselo a la siguiente persona que lo consulte sin limpiarlo. Entonces no valida el dato de entrada, no escapea caracteres, no filtra scripts, todo eso termina en que la víctima, obviamente, que es la que tenemos acá, el muchachito que está acá, básicamente va a visitar la página y se va a descargar ese HTML y le va a ejecutar el script, JavaScript en su máquina. ¿Con qué permisos va a ejecutar ese script en la máquina? ¿Con qué permiso se les ocurre? Con el permiso que tenga la víctima. ¿Está bien? Entonces, una vez más, el nivel del daño va a estar dado, ¿sí? O la superficie de ataque va a depender mucho del permiso que tenga esa víctima. Entonces, el navegador, con los permisos de la víctima, va a decir, che, ejecuto este sitio que estoy visitando porque me lo están mandando de esta página que es legítima. ¿Está bien? ¿Y con eso qué puede hacer? Y bueno, ven que acá ven estas flechas rojas que ven acá abajo. Ejemplos de lo que se puede robar el atacante. Una cookie, un token de sesión, formulario, datos personales, datos bancarios. ¿Un cross-site scripting solamente puede robar información? No, también puede modificar información. ¿Sí? Son de los ataques más comunes y complicados por el hecho del potencial impacto que tiene. Entonces, fíjense. Yo puedo, ahí en ese caso que ven ahí, ¿cómo me puedo robar información? Por ejemplo, puedo robarme el token, el JWT, el Java Web Token. Me puedo robar la cookie de sesión. Puedo hacer un montón de cosas para robarme información de la víctima. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, una vez más, problemas de validación con los datos de entrada. ¿Ven? Este es el script que ejecutó la víctima. Entonces, dicho esto, el cross-site scripting tiene lugar porque
permito guardar, por ejemplo, código ya. Básicamente en la aplicación web. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esa validación? Y ahora vamos a recorrer un poco. Entonces, recapitulamos. Cross-site scripting, permito inyectar un código y alguien, no importa quién ahora, no está validando eso que guardo y cuando lo consulta, el browser lo ejecuta porque confía en ese sitio. ¿Cómo lo puedo proteger? Bueno, eso lo puedo proteger de mínimo con estas cuatro opciones. Con la validación de alto de entrada, con la sanitización, con el encoding de la salida. Todo esto ahora se los voy a explicar y con el Content Security Policies, o CSP como lo van a ver en la jerga. Ese es el feature más común y si yo me fuera, volviendo a nuestra clase, ¿no? Yo estoy tratando de securizar las aplicaciones de mi empresa, ¿qué debería pedirle a los desarrolladores que implementen Content Security Policy? ¿Y qué es el Content Security Policy? Bueno, ahí se los voy a explicar. Básicamente es la forma de decirle al navegador, che, ojo, de lo que yo te responda, vos ejecutás solamente esto, ¿sí? Es como una forma de imponerle, más allá de que en el contenido se carguen otras cosas, le va a decir, che, no ejecutes cualquier script que no venga del dominio mío. ¿Está bien? Entonces, acá tiene un ejemplo en código. Si un atacante inyectara esto que vimos acá, que es el mismo ejemplo que BadScript que vimos antes, el servidor lo va a enviar en la cabecera del HTTP, le va a mandar esto. Content Security Policy, Script Source Self. ¿Qué le está diciendo? Solamente ejecuta lo mío, lo de mi sitio. Si te llega una URL adentro que es de otro sitio, no está autorizado. Como consecuencia, aun cuando me faltó la validación de datos de entrada, voy a proteger a la víctima porque el browser va a aplicar el Content Security Policy y no va a ir a la URL bad script. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces recapitulo. Cross-site, alguien insecta datos, quedan almacenados. Cuando yo recupero como víctima la página, soy vulnerable. Una forma de que ese browser no renderice y no vaya a ese sitio malicioso a ejecutar eso es con, por ejemplo, con Content Security Policies. No es la única, ahora vamos a ver las demás, ¿no? Y yo les conté recién que básicamente la inyección va a ocurrir igual, porque va a meter el JavaScript malicioso, pero mi browser va a recibir en el header del HTTP, va a recibir esto y va a decir, ah, no, che, acá me avisan que solamente puedo ejecutar los scripts que sean de este sitio. Entonces, la forma en que se configura, acá tienen un ejemplo, ¿no? Default Source, ve que ahí dice CRC Source. Entonces dice solamente, como default, tómame a mí, los scripts que ejecuten sean solo de ahí, ¿sí? Bueno, y otros parámetros que se pueden configurar. Entonces, ¿qué beneficio? Obviamente, no reemplaza perdón, la sanitización ni el ofuscar los datos que ingresan. Pero es una medida complementaria que me permite, de seguridad por capas, evitar que se ejecute código malicioso en dominios no autorizados. ¿Está bien? De hecho, un atacante cuando consulte la página, si ve que tiene el header como Content Security Policy, obviamente debe decir, por acá no voy, porque por más que inyecte, nadie va a ser vulnerable a ese resultado. Esperen que Profe, voy a... una consulta. Sí, qué bueno, voy a Eh, tomar. este es un caso, por ejemplo, cuando abrís un link desde, Ahí voy, no sé, alguna ahí voy. aplicación Ahí la voy a y te explicar, ahí la dice voy a te está explicar. redirigiendo a tal lado y Pongo un comentario, el servidor lo guarda, ¿está bien? Y otra forma, que es la muy utilizada por los ataques de phishing, es la que empezó a comentar Juli y yo lo interrumpí, que es cuando la URL me están pasando, y ahora lo voy a mostrar como un ejemplo, ¿sí?
Pero bueno, termino las medidas de sanitización para cross-site scripting. Hablamos de Content Policy Security. Pero se acuerdan que yo al principio les dije también que estaba la validación de los datos de entrada, o sea, valido lo que me está ingresando, saniticio y encodeo la salida. ¿Cómo se come eso, como dirían en la jerga, ¿no? La validación, obviamente, es simplemente sanitizar y cualquier stream que me resulte raro, lo tengo que evitar. Por ejemplo, cualquier tipo de markup de HTML, yo sé, cheque, esto está raro. ¿Por qué me viene un post en ese comentario? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, lo puedo hacer con rutinas. Ahí hay algunos ejemplos de cómo lo esquipea, pero yendo a lo que aprendimos de OWASP, en OWASP también tienen cheat sheet, esas planillas eh, eh, simples de guía respecto de cómo implementar rutinas de sanitización. ¿Está bien? Entonces, en este ejemplo que tienen ahí, tienen la validación y la sanitización. Che, esto me estás ingresando, ¿es un teléfono? ¿Tiene el formato de un teléfono? Y la sanitización sería esquipearle los caracteres inválidos. Se entiende que una cosa es validar el dato y otro sanitizarlo. Sanitizarlo es cuando me esquipeo esos caracteres no esperados. Y validarlo es, che, esto, yo estoy esperando acá un teléfono y vos me estás poniendo letras. No me suena. ¿Se entiende? Bien, esas son medidas de carácter que se devuelve al usuario. Esto estaría en el medio entre el Content Security Policy y el dato que fue inyectado. ¿Se entiende? Entonces yo inyecté el dato, pero aún cuando lo inyecté y quedó guardado en el servidor, el encoding de salida evita que eso se propague y se devuelva en el HTML. ¿Sí? Por ejemplo, hay determinadas funciones, por ejemplo, ahí hay una función que es la HTML entities 00, que lo que dice es, che, no me guardes comentarios vacíos, porque acá hay algo raro. Bueno, ese tipo de controles y rutinas las van a ver en las hojas estas de prevención de OWASP como tantos ejemplos. Pero las tres partes consolidan, digamos, una buena protección contra cross-site scripting. Una es, como les dije, sanitizar y validar, el encoding de la salida y por último también el Content Security Policy para evitar esto de que referencia a un sitio remoto. Y ahora voy a ir con lo que preguntó Juli, no me olvidé, ¿sí? Y acá tienen un ejemplo de cómo un atacante puede robarse cookies de una víctima usando cross-site scripting, ¿no? Entonces, fíjense, el atacante hace un post fíjense en este caso, de la página web se llama example.com y el comentario, dentro del comentario pone el script, ¿sí? El website lo que hace obviamente es almacenarlo y cuando la víctima hace un get de ese comentario, por ejemplo, buscar los comentarios recientes, el servidor que hace le envía a la víctima la página, pero que tiene un payload. Si lo ven ahí adentro, le está diciendo, che, envíame, le va a decir, envíame esas cookies, ¿sí? que tenés acá localmente al servidor .evil. Y a partir de ahí, obviamente, perdón, el atacante podría hacer uso de esa cookie de sesión válida y autenticarse como la propia víctima. ¿Está bien? Y acá voy para atrás y para adelante porque más adelante van a ver que hablamos de las cookies. Las cookies, para recordarlo, son pequeñas piezas de texto, llamémoslo así, simplemente, que se almacenan localmente en el browser. ¿Y por qué? Porque si ustedes, ya creo que a esta altura de la carrera habrán visto los protocolos HTTP y demás, son protocolos stateless, que quiere decir que no guardan el estado. Yo cada vez que hago un get al servidor, si no, me tendría que volver a autenticar cada vez. Para evitar eso, ¿qué es lo que hacen? Una vez que yo me autentico, se guarda, ¿se acuerdan que hablamos de criptografía asimétrica y que negociaban y finalmente se generaba la cookie? Esa cookie se persiste en el browser y eso hace las veces de identidad. Entonces, con cada get que yo hago pidiendo un recurso o demás a una página web, está embebiéndose en mi HTTP esa cookie que está diciendo, che, soy fulanito. ¿Está bien? Entonces, si yo tan solo puedo obtener esa cookie, como esta forma que lo estoy mostrando a través de un cross-site scripting,
podría tranquilamente, mientras dure la vigencia de esa cookie, autenticarme como la víctima porque simplemente tendría que inyectar esa cookie en el HTTP, ¿sí? Cuando lo estoy haciendo el request a la página. Acá tienen algunos ejemplos de páginas donde pueden probar, hay un montón por ahí dando vueltas, pero me quiero ir al punto de lo que hablábamos antes, ¿no? Recién decíamos que hay dos tipos de cross-site scripting en base justo a la pregunta que hizo Julián. Uno es el reflejado o almacenado, que es el ejemplo, como les dije recién, de guardo un comentario y ese comentario se persiste. Y el otro ejemplo es el no persistido, ¿sí? Donde en realidad lo que hace la víctima es inyectar en la URL parte de ese payload, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, le envío un mail a alguno de ustedes y digo, soy del banco fulanito. Y en realidad les mandan la URL y al final, en realidad los están dirigiendo a otra URL. Entonces, el cross-site scripting, por ejemplo, es un vector que se puede utilizar para generar un phishing, ¿sí? ¿Se entendió conceptualmente hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Sí, profe, a mí Bueno, me quedó una duda del anterior, cuando menciona lo del HTTP. Si fuese HTTPS, ¿las cookies son encriptadas o las pueden obtener igual? qué buena pregunta. En realidad, vos lo que si vos te estás conectando, yo me conecto con HTTPS, ¿está bien? Quiero ver cómo te lo explico más fácil. Entonces, yo me conecto y dejo un formulario. En el formulario ejecuto el script. Eso es código HTML, ¿sí? Que está ahí, ¿sí? En la página web. Cuando yo me conecto, en realidad lo que estoy haciendo es, sigo autenticada, sigo siendo mi usuario, sigue siendo el servidor de confianza, pero yo me estoy descargando un script que ya no me llega ese script a mí. Sigue estando almacenado en el servidor, pero cuida que no me lo envíe. Perfecto, profe, gracias. Bien, entonces, perdón, voy a cookies. Recién lo mencioné, por eso vuelvo un poquito para atrás. Básicamente es la forma más antigua y básica de persistir la identidad del usuario. No solo la identidad, también están los cookies de preferencias y demás que se van todos guardando localmente en un archivito que ustedes lo pueden ver. La razón de hacer de las cookies es como les mencioné, porque el protocolo HTTP per se es stateless, que quiere decir que no guarda el estado. Entonces, cada vez que el usuario se conecta, si yo no le persisto esa información, para él es un usuario nuevo. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué se usan las cookies? Como dijimos recién, la puedo utilizar para identificar al usuario, para personalizar la experiencia y también para guardar y analizar el comportamiento del usuario, ¿no? ¿Con qué tema conectan esto? Repito, yo puedo persistir una cookie para manejar la identidad, para personalizar la experiencia del usuario. Che, a este usuario le gusta navegar de tal manera, pero también para guardar y analizar el comportamiento del usuario. ¿A qué les recuerda esto? Si hacen la asociación, me voy feliz. Si ustedes vieron la clase de privacidad, ¿sí? Y de ley de datos personales, y hablamos del reglamento europeo, cuando empezó el reglamento europeo de privacidad, ustedes le habrá pasado que entran a un sitio nuevo con el celu o con mismo navegando y le dicen, che, este sitio te pide permiso para almacenar estas cookies. Y ustedes pueden aceptar todo o decir, che, cookie de personalización sí, de esta no. ¿Vieron cuando hacen ese razonamiento?
Y acá conectamos dos contenidos que vimos. La expectativa de privacidad, todas las leyes y regulaciones de privacidad que vimos, con la cookie en sí. A partir de esa reglamentación del reglamento europeo y demás, y todas las leyes que obviamente tomaron como raíz y buena base a la Ley de Protección de Datos Personales Europea, incorporan esta política que se basa en tengo que pedir permiso para la información que me voy a llevar del usuario o la que quiero capturar. Entonces, cuando les aparece ese cookie de sesión, ustedes que ya pasaron por esta materia, van a recordar que por qué es. Y en definitiva, qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, la información se guarda de forma local, pero lo que me están pidiendo permiso es para almacenarla y recuperarla, porque con cada interacción con el sitio web, yo me voy a llevar esas cookies, ¿está bien? Por eso van a ver que yo puedo tener la cookie de sesión per se, pero también hay múltiples cookies que se almacenan, preferencias, etcétera, ¿no? Puede ser que a veces, fíjense, pueden estar seteadas por el sitio que estás visitando, se llaman first party, cuando yo entro a un sitio y la cookie es de ese sitio. Ahora, yo le puedo estar dando permiso a ese sitio para que consulte cookies de otros sitios, ¿sí? Entonces, es una forma de dar la experiencia, es una forma de personalizar la experiencia del usuario, pero también es una forma de intrusión. Es por eso que las reglamentaciones de privacidad son bien exigentes con eso. ¿Qué me llevo de esto para, ahora nos reconfiguramos, capítulo de seguridad de aplicaciones, ¿qué debería tener en cuenta? Para empezar, si quiero cumplir con las leyes de privacidad, voy a saber que voy a tener que tener ese opt-in, esa aceptación del usuario de que qué cookies me va a permitir que yo maneje con él. ¿Está bien? Si eso no lo considero en el desarrollo de mi aplicación, ya sé que de movida no voy a estar cumpliendo con las leyes de privacidad, ¿sí? Y lo segundo, y empezamos acá a iterar, algunas consideraciones. Tengo que proteger esas cookies y en particular las de identidad, las de sesión, para que no puedan ser eh, comprometidas con otros, por otros, por alguien malicioso, ¿no? Entonces, si se fijan, si ustedes se meten, por ejemplo, en su browser, van a ver ahí la cantidad de cookies que tienen almacenadas y nada, después recorran y vean qué es lo que hay ahí, ¿no? En la práctica, ustedes van a utilizar, en el laboratorio, van a utilizar Burp, ¿sí? Acá en Burp, a ver si se arranca solo. Y lo que recibo. ¿Está bien? En esta pequeña demo, después la van a ver con más tranquilidad, les estoy mostrando cómo yo me meto a un sitio y les muestra las cookies de sesión que está seteando para mi propio usuario. ¿Está bien? Cuando recibe una solicitud HTTP, un servidor lo que hace es enviar el encabezado que se llama set cookie con la respuesta. Todo eso que ustedes están viendo ahí es justamente la devolución que me hace el servidor y me dice todo esto. Tu cookie de sesión es tanto, tu cookie de tipo de usuario es tanto, etcétera. Entonces, yo puedo usar ese set cookie para un montón de directivas, ¿sí? De manera segura y manera insegura también, ¿no? Entonces, cuando yo creo una cookie, lo hago de las maneras que les mencioné. Y acá ven, por ejemplo, cómo se compone, ¿no? En ese set cookie van a ver que tiene. Es un tipo, visualmente es como un JSON, ¿no? Tienen el cookie y el nombre de la cookie. Por ejemplo, esta es cookie de sesión, que puede ser cualquier conjunto de caracteres y ahí les da algunas reglas de escritura. Y el cookie valor, ¿está bien? Cuando vean una cookie que el prefijo empiece con guión bajo secure, este tipo de cookies generalmente son las que establecidas por los protocolos HTTPS, ¿no? Entonces, generalmente van a ver que cuando vienen con esa bandera, provienen de una página HTTPS y además, cuando ven que tienen underscore host, ¿sí? Básicamente lo que dicen es que y me está avisando, che, esto tiene una bandera segura porque proviene de una página HTTPS
y no deben tener especificado un dominio. Esas son reglas de cómo se definen las cookies. Nada, para que lo tengan, excede a lo que van a necesitar, pero sí básicamente hay cuestiones que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, la cookie de sesión tiene que expirar, tiene que tener un TTL definido. Un TTL es un time to live, ¿sí? Si yo pongo una cookie que dure 5 años, cualquiera que esté escaneando por ahí los navegadores y demás, por ahí se puede hacer de esa cookie, ¿está bien? Entonces no me interesa. Me interesa que tenga un tiempo de vida útil chico, que si no está especificada tenga por defecto un tiempo de vida menor posible, ¿sí? Además, ¿qué me interesa? Me interesa que no sea predecible. Si yo la cookie la formo con fecha, concatenado con el nombre de usuario, concatenado por el país de que se conecta, y la verdad que yo puedo crearme una cookie infiriendo que, no sé, por ejemplo, que Mariano, su cookie va a ser mcoro y se conecta 2026 06 16 20 horas. Nada, si esa cookie está formada de esa manera, cualquiera la puede prever, entonces va a ser una cookie válida muy fácil de obtener. La idea es que esa cookie tenga una formación que sea difícil de adivinar, ¿está bien? Porque si no, ni siquiera la tengo que robar, la puedo obviamente inferir. ¿Dónde se guardan esas sesiones y esas cookies? Se guardan del lado del servidor. O sea, el servidor es el que va a persistir, la va a generar esa cookie y me la va a devolver para que yo negocie con él. Cada vez que yo haga una sesión, básicamente el servidor va a decir, che, en la cookie me están enviando este session ID. Va a decir, a ver, este session ID, sí, es del usuario tal, sé que es una sesión legítima autenticada y va a identificar, por ejemplo, en este caso, que fíjense que el user ID es Pau Suárez, ¿sí? Si lo ven acá abajo. Y fíjense que no me gusta el modo dark, ¿está bien? Uso el modo claro porque no veo un pomo, ¿sí? Entonces me va a decir, fíjense, ahí hay un cookie de identificación y además hay un cookie de personalización, ¿sí? Bien, ¿qué son los JWT o los JSON Web Token? Los JSON Web Token es una forma de token, obviamente, que está definido ahí, figura el estándar en el que fue definido, y lo que básicamente me dice que esta información, fíjense, se puede verificar y confiar porque está firmada digitalmente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo firmaba con el algoritmo HMAC? ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense, los JWT, perdón, se pueden firmar mediante un secreto con el algoritmo HMAC y con un par de claves pública y privada. Con lo cual, mi cookie pasa a estar protegida. ¿Se entiende? Entonces, estos son todos mecanismos por los cuales puedo, obviamente, fortalecerla. Y ahí tienen algunos ejemplos, ¿sí? De qué se refiere tokenizar, cómo se utiliza, cómo básicamente se implementa la firma en el head de autenticación de usuarios y demás, y que esas cookies sean, obviamente, primero que estén protegidas y que tengan un tiempo de sesión limitado, ¿sí? Bien, acá, para seguir con los ejemplos de OWASP, van a ver que hay un Session Management Cheat Sheet donde básicamente les van a referenciar ejemplos de cómo implementar todas estas medidas de buenas prácticas, ¿sí? De configuración de cookies de sesión. Y abajo, eso que ven ahí como CW613, Insufficient Session Expiration, es todo lo que es CVE. Recuerdan que es una vulnerabilidad, ¿está bien? El código CWE es Common Weakness, ¿sí? Que es una debilidad común. ¿Y dónde está la diferencia entre uno y otro? Perdón, Vanessa, no vi tu mano levantada. No, perdón, profe, solo porque hay gente en la sala de espera que está Ay, avisando perdón, por gracias. nuestro grupo. Muchas gracias. Me embalé y seguía en modo cookie. Les decía, después vamos a ver en la clase de revisiones de seguridad, seguramente volvamos con CVE y W. Quiero que de acá se lleven
que eso que está identificado ahí como insuficiente session expiration es cómo se describe la vulnerabilidad la debilidad cuando no tengo configurado correctamente el time to live de la sesión. Bien, voy a pasar, quiero ver, acá justamente les quería mostrar esta planillita que me parece como muy, yo la resumida de lo que significa el Content Security Policy, ya se los expliqué, pero bueno, ahí tienen ejemplos de cómo en una infografía, en una página, cuándo ocurre, qué es lo que busca evitar y demás, que bueno, insisto, es solamente verlo gráficamente porque ya se los había contado. Quiero hablarles de otra vulnerabilidad que es la exposición de datos sensibles. ¿Se acuerdan que nosotros hasta ahora venimos hablando de que yo protejo la información cuando se almacena y cuando se transmite? Y tengo que hacerlo de forma segura, ¿está bien? Entonces, ¿cómo voy a atacar esta vulnerabilidad? Haciéndome las preguntas que están acá, que mapean con todo lo que vimos hasta ahora. Entonces, por ejemplo, ¿tengo información personal, PII, de los usuarios o información PCI, dos siglas que ustedes ya saben a esta altura, que es información de movida confidencial? ¿Cómo los estoy almacenando? ¿En una base de datos común? ¿Lo guardo encriptado? ¿Cualquier usuario puede ingresar o solamente usuarios de aplicación? ¿Utiliza contraseñas débiles? Bueno, todas esas preguntas que están ahí es lo que yo me debo preguntar al momento de tomar definiciones desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? Y tengo que saber que si hay información sensible o confidencial y otra que no, debo darle debido tratamiento. La pregunta del millón es, ¿pero entonces solamente uso HTTPS si la información que viaja es confidencial o sensible? No, la realidad es que no, a mí me conviene que todo el tráfico esté cifrado con HTTPS, pero especialmente en el momento que me voy a autenticar, si no tengo HTTPS, digamos que estoy regalado, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial y sencilla. Entonces, ¿cómo implemento que la información confidencial esté bien protegida? Por ejemplo, lo que acabo de decir, encriptándolas en tránsito y en reposo. En tránsito ya hablamos de HTTPS, pero en reposo, ¿cómo sería protegerla? Bueno, por ejemplo, encriptando el contenido, ¿sí? Utilizando bases de datos que se llaman Vault, ¿sí? Que se escriben B corta A U L, que viene del concepto de bóveda, que son tipos de almacenamiento que tienen requerimientos de seguridad mucho más rigurosos. Por ejemplo, que un usuario nominal, Suárez, no pueda loguearse a la base de datos, solamente una service account de una API. Quiere decir que solo le puedo pegar a través de una aplicación, ¿no? Para dar un ejemplo. Este concepto que está acá, voy a marcar, ahí está. Este ya lo vimos, que es el concepto de minimización. De movida tengo que hacer que mis desarrolladores tengan la consideración de que solamente almacenen aquello que es necesario por finalidad almacenar. ¿Qué quiere decir? ¿Necesito el domicilio del usuario? Y sí, porque yo hago entregas a domicilio, ok. ¿Necesito el domicilio del usuario si yo estoy simplemente, no sé, haciendo una extracción de sangre? Y por ahí sí, por ahí no. ¿Se entiende a lo que voy? Ese concepto es muy difícil de permear en los desarrolladores, pero que hay que entrenarlos, ¿sí? Sin ir más lejos, hoy mismo estaba teniendo un debate por este tema en una aplicación, obviamente por relación a confidencialidad no la voy a mencionar,